Hola muchachos, ya estamos acá para abordar la sesión número 9 de la asignatura. En este caso, no me gusta a mí pasar por desapercibido el tema de que Nicaragua, ¿verdad? Tiene algún tipo de influencia de arquitectura barroca europea, pues digamos, gracias al proceso de transculturación y sincretismo que se dio en América, y en este caso en Nicaragua en particular, por la conquista española, ¿verdad? De la corona española, que fue la que trajo, digamos, este tipo de elementos arquitectónicos a nuestro continente y a nuestro país. Entonces, he preparado una presentación que realmente no está en el programa de la asignatura, pero siempre que doy esta asignatura, a mí me gusta tocar este tema, que es la parte de las influencias barrocas en América Latina o en América en sí, ¿verdad? Ahora voy a aclarar lo siguiente, no todos los países de América, no todos los países que fueron conquistados por la corona española, necesariamente tienen que tener estas influencias tipo barrocas, europeas o españolas, o también de la corona portuguesa o inglesa, que son los tres países que colonizaron en nuestro continente. Pero sin embargo, vamos a encontrar países como Honduras, Nicaragua, México, Ecuador, Chile, Colombia misma, Ecuador, y otros países latinoamericanos de habla hispana que tienen influencia barroca gracias a los virreinatos que los españoles implantaron en nuestro continente. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Vamos a empezar la presentación del día de hoy, que es arquitectura barroca y sus influencias en América. ¿Qué pasa? Es lo que estaba hablando, ¿verdad? El contexto sociocultural se basa en la variación de la composición sociocultural americana en este momento, la consolidación de la clase mestiza o criolla, una sociedad estratificada, con grupos diversificados, con roles claros y definidos, pero con cierta elasticidad en cuanto a la movilidad social. Poder concentrado en manos de un dirigente que ocupará la cima de la pirámide. Esto quiere decir que la corona española lo que viene a hacer es adaptar las costumbres sociopolíticas e ideológicas en nuestra cultura indígenas oriundas de América, ¿verdad? La lucha por los espacios de poder, mayor participación indígena en los procesos de diseño constructivo. Esto es muy importante. Al parecer, ¿verdad? Porque no puedo afirmarlo. Al parecer, la mano de obra barata, como siempre, ¿verdad? De nuestra América, es la que realmente le puso ese sazón a las obras arquitectónicas constructivas que traían los modelos internacionales. Como pasa siempre, ¿verdad? A mí me traen un embutido de un diseño arquitectónico, pero realmente el constructor local o el artesano local es el que pone ese piquete, esa sazón de vernáculo en nuestra obra arquitectónica. Vamos a hablar de dos procesos. Uno es el proceso de transculturación que tiene que ver con adaptación cultural. Adaptación cultural es el idioma, ¿verdad? La escritura y muchas veces también tiene que ver vestimenta, costumbre, etcétera, ¿verdad? Expresiones artísticas, muchas cosas. Eso es transculturación. El siguiente tema es el proceso de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el hecho de que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, tenían creencias propias, tenían una teología, tenían una estratificación teocrática. Sin embargo, la corona española, portuguesa o inglesa viene e implanta un tipo de religión. A eso se le llama sincretismo, a esa combinación, a esa fusión entre dos tipos de creencias que al final no predomina ninguna de las dos. Lo que pasa es un sincretismo, o sea, es una fusión en cuanto a creencias y dogmas religiosos. A eso se refiere el sincretismo. Entonces, cuando ustedes escuchen estas dos palabritas, transculturación tiene que ver con idioma, con escritura, danza, etc. Y sincretismo tiene que ver con creencias. El proceso del mestizaje. Yo creo que esto, digamos, a mí me gusta tocarlo también porque al final de cuentas nosotros somos, digamos, una raza creada por dos razas, ¿verdad? Una es oriunda de América y la otra es, obviamente, la de los conquistadores. Entonces tenemos tres tipos de razas en nuestro continente.
¿verdad? En lo que vamos a encontrar el mestizo, que es el proceso de mestizaje, que es la indígena, no el indígena, la indígena con el blanco. Luego, ¿qué vamos a tener? El indio oriundo latinoamericano, o sea, de nuestras tierras, con esclavos que traían los españoles. A eso se le llama sambo. Luego, el negro esclavo que traen los españoles con sus mismas mujeres blancas. Eso se le llama mulato. Entonces, de estos tres, nosotros luego vamos a tener una transculturación igual, ¿verdad? Porque el mestizo habla un idioma, el mulato habla otro idioma y el sambo habla otro idioma. ¿Por qué? Por la misma transculturación. El indio y el negro hablan dos idiomas diferentes, que no necesariamente es el español, ¿verdad? Aunque sea esclavo del español, no quiere decir que el negro hable español. Entonces, este proceso de transculturación es lo que nosotros tenemos en nuestra sangre. O sea, por nosotros no corre solamente sangre mestiza, corre sangre mulata, sangre sambo. O sea, corre muchos tipos de rasgos, ¿verdad? Y además de rasgos, parte cultural. Bien, vamos a la arquitectura. Como les decía, nuestra Latinoamérica es especialista en ponerle el toque especial a sus obras, ya sea música, danza, escultura, pintura, todo lo que tenga que ver con aporte cultural. Entonces, lo vernáculo. ¿Qué es lo vernáculo? Eso es lo vernáculo. Lo vernáculo es ponerle lo propio a lo que se trae. Entonces, la presencia, la prescindencia de la simetría y la ruptura de los cánones. ¿Qué pasa? El indígena no cree en reglas. El indígena no cree en cosas que le dicen. Entonces, él lo que hace es resolver en el camino. Ese es el típico Nica. No van a decir que no. El típico Nica no sigue orientaciones. Él lo resuelve y ya está, a como queda. Es obra de personas en formación, dice, pragmática e idónea. Eh, ellos creen específicamente en algo. Vamos a la parte pragmática. Nuestros maestros de obra. Vos le podés estar diciendo, eso es así, pero él te dice, yo lo hago así y funciona. Y entonces eso significa pragmatismo. O sea, es el carácter que tiene el propio constructor de hacer las cosas y hacerlas bien. Con ventas de menor jerarquía, esto viene también a darle vuelta, ¿verdad?, a la parte conceptual de la arquitectura. El convento que estamos acostumbrados a ver en Europa no es el mismo convento que hay en América, porque ya surgen las parroquias, las misiones, los edificios rurales y arquitectura civil muy diferente a la que hay en España. Utilizan diversos recursos tecnológicos, obviamente, ¿verdad? Porque estamos en América y no tenemos los mismos recursos tecnológicos que tendríamos en España, Portugal o en Inglaterra, que lo que hacen es imprimen la tradición precolombina, la tradición indígena, hacia las obras arquitectónicas. La decoración profusa de los muros y bóvedas. En España, en Portugal e Inglaterra, no muchas veces se decoraban los muros y las bóvedas. Cuando hablo de decoración, hablo de frescos, de pinturas, esculturas, porque estamos hablando de un periodo barroco, de un periodo rococó. Además, no podíamos enchapar en oro tipo los franceses, sino que hacíamos otro tipo de decoraciones. Unidad de resolución de fachadas en correspondencia siempre con la misma idea rectora. Aquí también es algo importante destacar que a pesar de que el indígena, digamos, ponía su toquecito final para que la obra arquitectónica fuese propia, sí tenía una parte lógica de composición que ya lo trae, digamos, el maestro constructor que va a dedicarse a esto desde, desde que es persona. Pasemos, digamos, a la parte visual de lo que podemos ver en las expresiones artísticas, arquitectónicas y compositivas del barroco en América. Empecemos. Veamos esta iglesia en México, ¿verdad? México fue un virreinato, ¿verdad? Al ser un virreinato, obviamente la corona española estuvo presente 100% ahí hasta que se dio la independencia de la corona española, pero vamos a tener un barroco muy españolizado, un barroco muy plateresco, un barroco muy centroeuropeo, que me da, digamos, una riqueza arquitectónica muy buena, pero si nos fijamos y hacemos la analogía con la arquitectura barroca española, no es español eso que está ahí, es un español mezclado con América, ¿verdad? Porque aquí, digamos, vamos a tener una fachada, aquí a este lado, una fachada medio gótica. Esta fachada es plateresca,
esta fachada es medio barroca francesa, estas torres, o sea, es una mezcolanza de cosas lo que produce, digamos, este tipo de arquitectura. Entonces vamos a tener, digamos, una catedral o una iglesia que tiene dos cuerpos, o sea, tiene esto y tiene esto, y al final de cuentas es un conjunto arquitectónico. Pero eso no se ve en Europa, eso se ve nada más en América. Aquí tenemos una ampliación de lo que se ve adaptado, digamos, en la otra fachada de la otra parte, que es una fuerte volumetría con tendencia, dice, de pesadez. Obviamente parece una mole de ladrillo, no es de concreto, una mole de ladrillo rojo de barro, ¿verdad? Con muchas incrustaciones, ¿verdad? Fragmentación espacial significa que hay una transposición de figura-fondo, o sea, el fondo no tiene nada que ver con el frente, es un rectángulo y al final parece que es un triángulo, pero realmente es una bóveda que está detrás de eso. Y entonces es una locura compositiva que no tiene ni siquiera un ritmo adecuado, ni siquiera una variación de pesos adecuada. Entonces a eso es lo que me refiero con la parte vernácula. Ahora veamos la parte decorativa. La parte decorativa, digamos, sí vamos a ver santería, pero además de eso vamos a ver figuras que son iconografías propias del indígena de esa región, que obviamente al no estar bajo la supervisión de la corona española directamente, ¿verdad? Sino que del virrey, eh, no se cercioraban de que las obras arquitectónicas fueran netamente españolas, sino que el indígena puso su sellito ahí, en algún lado puso algo, ¿verdad? Que el español no se dio cuenta. A este lado, digamos, tenemos nuestras iglesias, ¿verdad? Que compiten obviamente con ese tipo de obras arquitectónicas mexicanas. Obviamente tenemos un bagaje arquitectónico bastante bueno en cuanto a este tipo de fachadas. El retablo. El retablo no es más que un fachadismo. Esto es un retablo en una iglesia eh, de Nicaragua. Este es otro retablo de una iglesia nicaragüense, con variaciones de torres, ¿verdad? Si nos fijamos, la torre lateral, una sola torre. El barroco usó dos torres siempre, una sola torre, ¿verdad? Lateral, pero a un lado. O sea, hay variaciones que nos hace única la arquitectura barroca nicaragüense. Dos tipos de piedras, aquí como lo podemos ver, esta es una piedra rojiza y esta es una piedra blancuzca grisácea, ¿verdad? Lo que hace una dicotomía cromática. Vamos a ver ahora por regiones, digamos, México, Catedral de Zacatecas. Fijémonos en la fachada. Igual, es un retablo, pero es un retablo que tira más a rococó que a barroco, porque es una saturación de ornamentación que ni quiera Dios, ¿verdad? Y usan elementos de santería, ¿verdad? Aquí está la imagen del Papa. Elementos de santería, usan columnas que no se utilizan, digamos, ni en el barroco ni en el rococó, es una columna propia, inventada por el propio constructor, ¿verdad? Mexicano. Tenemos las torres que no son las típicas torres barrocas, ¿verdad? Porque es una torre barroca sobre una torre que pareciera medieval, porque es ladrillo sólido. Entonces, es algo único, ¿verdad? Lo que tenemos en América. Por ejemplo, tenemos en Guatemala, en Ciudad Antigua, en Antigua Guatemala, tenemos la Catedral de la Merced, que está junto al conjunto de conventos, a como pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Recordemos que Guatemala también fue sede de un virreinato. Pero ya aquí, si nos fijamos, ya es más nicaragüense, o sea, es más centroamericano, porque ya veo algo que puedo decir, eso hay en León, dice usted, eso hay en Chinandega, eso hay en Masaya. Y exactamente, ¿por qué? Porque compartimos, digamos, la parte de la idiosincrasia y de la transculturación y además del sincretismo, ¿verdad? Igual vamos a ver, digamos, el retablo, las dos torres laterales, y aquí vamos a comenzar a ver otro tipo de cosas, las ventanas abocinadas que realmente se desarrollaron en América Latina, las cúpulas que no son cúpulas eh, totalmente geométricas o circulares, sino que son cúpulas tipo cimborrio. El cimborrio es una adaptación de una cúpula chaparrada, ¿verdad? Con una base que no tiene nada que ver con un círculo, que puede ser una figura octogonal, hexagonal, etc. Por eso es un cimborrio, es una base diferente con una punta que ni siquiera necesariamente es una cúpula, pero por su posición es una cúpula. Eso es un cimborrio. Por ejemplo, en Habana, Cuba, recordemos que las islas y las Antillas también fueron conquistadas por las coronas españolas y portuguesas,
Y vamos a tener también expresiones barrocas en este tipo de islas. Ahora veamos el barroco que hay en Cuba. El barroco de Cuba es más austero, o sea, es más canonizado, tiene un canon. Entonces, acá ya no podemos decir que esto es barroco mexicano, barroco español, eso es barroco cubano. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de influencia. Ya esto está tirando a neoclásico, porque las columnas ya tienen un orden. En el barroco las columnas no tenían un orden específico. Esto que está acá, este rosetón ya no es un rosetón barroco, es un rosetón bastante neoclásico. Las torres ni siquiera son iguales, ya la linterna con la cúpula no es la misma. Entonces esto es un barroco por el periodo de realización, también por la ornamentación, por los frontones que rompen, por los tipos de ornamentación, por organización facial. Es un barroco, ¿verdad? Porque es un retablo, una fachada de retablo, atrás un techo, dos aguas normal como cualquier otro techo, pero realmente es algo muy diferente a lo que hemos estado viendo en México y en Guatemala. Veamos esto. Esto es en Honduras. Honduras igual, digamos, tiene su propia expresión. Si se fijan bien en la fachada, otra fachada de retablo, una fachada curvada, con un frontón curvado, que realmente no es un frontón, me dicen ustedes, ¿verdad? Igual yo opino lo mismo. Tenemos ventanas ciegas con santería, ornamentaciones, tenemos pilastras adosadas, y realmente son columnas con algún tipo de orden. De igual manera tenemos una torre lateral, entonces Honduras ya se va acercando un poquito a lo que estamos haciendo en Nicaragua en ese momento, ¿verdad? Pero siguen teniendo otro tipo de arquitectura, por ejemplo el contrafuerte no lo miramos desde que vimos románico, entonces aquí vemos el contrafuerte románico, y dentro vemos el famoso retablo churrigueresco, el famoso retablo plateresco, en donde hay la exuberación de la forma a partir de la ornamentación decorativa en metales, ¿verdad? La orfebrería. Pasemos a Panamá, y en Panamá vamos a tener la siguiente expresión. La iglesia o la catedral, pues en este caso es una iglesia, la iglesia más vieja, ¿verdad? Construida en Guatemala, que data del periodo colonial, es la iglesia de la Merced. Y en este caso, por ejemplo, lo particular es el tipo de columna que utilizan en la iglesia de la Merced. Este tipo de columna no tiene nada que ver con un estilo arquitectónico. Este es meramente vernáculo, indígena. O sea, ¿por qué? Porque no había otra manera de hacerlo. No tenían la tecnología necesaria como para hacer columnas robustas de piedra o columnas robustas de madera, pero sí reúne todos los requisitos para considerarla una arquitectura barroca, ¿verdad? A pesar de que, digamos, una arquitectura barroca incipiente, solamente un trocito de la fachada puede decirse que es barroca, pero por su periodo de realización es una arquitectura barroca. Obviamente hay otras iglesias en Panamá que, digamos, fueron post-barroco, que ya caen al neoclásico y no coinciden con este periodo, para que no crean que no hay otra iglesia más bonita en Panamá, ¿verdad? En la ciudad de Lima, en Perú, vamos a tener este tipo de expresión. Es una arquitectura mucho más elegante, ¿verdad? Recordemos que en el Perú, ¿verdad? La conquista de la corona fue otra facción de los conquistadores. Entonces traen otro tipo de arquitectura barroca, un barroco mucho más elaborado, mucho más elegante. Y aquí tenemos la expresión barroca, digamos, al puro español. Esto lo vamos a ver en España, completamente. Es una copia fiel de alguna catedral española. Luego, en Paraguay, por ejemplo, en Paraguay vamos a tener esto. Y ustedes me van a decir, eso es una iglesia como la que yo veo en Nicaragua, exacto. Entonces, ella es una adaptación, ¿verdad?, a lo que nosotros venimos viendo en América Latina. América Latina, a pesar de que tenemos diferentes épocas de desarrollo tecnológico y constructivo, hubo un momento histórico en el que todos construíamos igualitos, que fue el primer periodo de la conquista española. Entonces, este más bien pareciera la catedral de Matagalpa, con su retablo hermoso. Tenemos, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? La corona portuguesa, obviamente es ¿cómo les diría? Es opuesto a lo que los españoles hacían, ¿verdad? La corona portuguesa tiene un estilo más inglés,
¿verdad? Es un barroco más inglés. Imagínense esto, en la parte interior, esto no es un barroco español, esto no es un barroco mexicano, esto es un barroco inglés, adaptado al barroco portugués que llega al Brasil, ¿verdad? Entonces no es un barroco, digamos, que yo puedo identificarlo fácilmente, ¿verdad? Lo puedo más o menos diferenciar, digamos, por su fachada, ¿verdad? Porque es un retablo, ¿verdad? Porque atrás de eso hay un techo de agua, apenas hay una torre, ¿verdad? Y es una torre tipo renacentista, porque tiene almohadillados abajo y tiene una sección en donde tengo arcos, ¿verdad? Entonces, dice usted, sí es un barroco por el periodo, pero realmente no es un barroco del cual vamos a decir un barroco que comparte características americanas y latinoamericanas. Y finalmente, ¿verdad? Eh, para cerrar, estamos hablando de que Nicaragua, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Me pusiera a comparar el barroco que nosotros tenemos en comparación con nuestros homólogos de Costa Rica, Guatemala, Belice, Salvador, eh, les podría decir que nosotros tenemos el barroco más elaborado de toda Centroamérica, porque ninguna catedral es igual a la otra. Cada arquitecto, en este caso, digamos, arquitectos no, cada constructor de cada iglesia, de cada basílica, de cada catedral, le puso su propio símbolo, le puso su propio sello a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque ninguna se parece a la otra. Lo que hizo fue retomar los cánones que estaban utilizando en las otras catedrales y las otras iglesias y adaptarlo a su realidad tecnológica y constructiva. Y por eso vamos a tener una variedad, un catálogo inmenso de iglesias y catedrales en Nicaragua, ¿verdad? Sin entrar a la parte religiosa, ¿verdad? Sino más bien a la parte de cultural arquitectónica, ¿verdad? Que tenemos un bagaje inmenso de repertorio arquitectónico en cuanto a la parte religiosa de ese periodo específico, ¿verdad? Entonces, para cerrar, tenemos eso, ¿verdad? Que Nicaragua realmente tiene un riquísimo bagaje cultural en cuanto a iglesias y catedrales de lo que tiene que ver con el barroco de la conquista, del periodo colonial. Bien, entonces hasta ahí, ¿verdad? Hay actividades como siempre en esta sesión de clase. Hay una prueba corta, hay una lectura complementaria, hablo un poco sobre lo que pasa en el barroco hispanoamericano, que se considera como barroco hispanoamericano. Al final de esto va a haber una pequeña investigación igual. Necesito un catálogo patrimonial de iglesias catedrales por región, ¿verdad? Hablemos Masaya, Chinandega, Corinto, etcétera, la diócesis, digamos, ¿verdad? Para el que sabe de esto de religión. Pero realmente lo que yo necesito es distribuirlos para que cada quien, digamos, agarre una región específica para poder hacer un inventario no arquitectónico con plantas, elevaciones, sino un inventario de la existencia fotográfica de cuántas iglesias existen para poder hacer un análisis de fachada de cada una de ellas. Y ya preparándonos para el examen parcial, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el día de hoy. Los dejo. Ya estamos a la puerta del segundo parcial. Estudien. Y ya nos vamos a acercar, digamos, a la parte de la teoría de la arquitectura moderna, que es el neoclásico y la arquitectura del siglo XX y el siglo XXI en cuanto a las últimas tendencias y las últimas teorías que se están desarrollando. Entonces los veo hasta pronto. Cuídense y